Inteligencia. Dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia. Dame el nombre exacto, y tuyo, y suyo, y mío, de las cosas. Eternidades, Juan Ramón Jiménez. Abrimos los ojos y vemos el mundo. La vieja metafísica asume que la realidad está ahí, aguardando a que nuestros sentidos la registren, y que el conocimiento consiste en la representación adecuada de un mundo externo preestablecido. Pero esa es una visión dualista que se origina en la premisa de la división entre sujeto y objeto, al tiempo que la perpetúa y nos bifurca en dos direcciones antagónicas. Por un lado se encuentra la posición llamada por Francisco Varela de la gallina, que afirma que el mundo externo se atiene a leyes fijas y que nos precede, y que nuestra tarea consiste en representarlo adecuadamente. Pero por más que se trate de una hermosa y productiva metáfora, ni nuestros ojos son ventanas, ni persianas nuestros párpados, y nada se presenta, y mucho menos se representa a nuestra conciencia sin intermediación. Por el otro camino llegamos a la posición del huevo, según el cual el sistema cognitivo crea su propio mundo y su aparente solidez solo refleja las leyes internas del organismo. Desde este punto de vista, sin embargo, el exterior acaba convirtiéndose en una mera proyección de nuestras propias representaciones internas. En el mundo objetivo, sin embargo, no hay percepciones, sino tan solo perspectivas. El sujeto que percibe se halla ya inmerso en una relación de primera, segunda o tercera persona con lo percibido. Pasar de las percepciones a las perspectivas es el primer paso necesario en el camino que conduce de la metafísica a la posmetafísica. Hablar de un sujeto que percibe objetos no es, pues, un dato, sino una abstracción que desgarra, en ocasiones de modo difícilmente reparable, el tejido del cosmos. Desde la posmetafísica wilberiana, sin embargo, el sujeto no precede a la gallina ni viceversa, sino que ambos, como sujeto y objeto, conciencia y mundo, cerebro y conciencia, son correlativos y se definen mutuamente. Si queremos trascender las visiones moderna y posmoderna sin perder por ello de vista sus importantes verdades, deberemos ir con sumo cuidado para no naufragar en los escollos de la escila del realismo ingenuo, el mito del Horado, y la caribdis del relativismo extremo que Popper llamó el mito del marco de referencia. Y es que, aunque toda percepción sea una perspectiva y jamás podamos llegar a percibir las cosas como realmente son, existe una gradación de perspectivas de mayor o menor fidelidad según el grado de realidad que aprehendan.
El dualismo cartesiano y la posmetafísica corresponden a dos momentos evolutivos, tanto cultural como individualmente, diferentes. Y no es posible pasar de uno a otro sin experimentar el correspondiente desarrollo. ¿Cómo avanzar cuando el lastre de la visión prevalente impregna todos los poros de nuestro discurso externo e interno? El proceso de desarrollo no tiene lugar a martillazos ni cambiando mágicamente una creencia por otra en uno o dos talleres de fin de semana. ¿Creen que basta con pensar que sujeto y objeto no son dos para que esa perspectiva acabe encarnándose en nuestra experiencia? El avance discurre a oleadas cuando las viejas formas dejan de mostrarse útiles y no queda más remedio que ascender a un nivel de ser más global e inclusivo. Recordemos, siguiendo a Weber en el capítulo 10 del proyecto Atman titulado La forma del desarrollo, que en cada uno de los distintos estadios del crecimiento psicológico, 1. Una nueva estructura de orden superior empieza a emerger en la conciencia. 2. El yo se identifica con esa nueva estructura superior. 3. La estructura supraordenada acaba por emerger completamente. 4. El yo se desidentifica de la estructura superior y desplaza su identidad esencial a la estructura superior. 5. La conciencia trasciende la estructura inferior. 6. Lo que le permite operar sobre la estructura inferior desde el nivel supraordenado. Y 7. Todos los niveles anteriores pueden entonces integrarse en la conciencia. Me centraré, pues, a la vista de lo anterior, en unos pocos pasos que me parecen imprescindibles para alentar el desarrollo hasta el umbral de la dimensión transpersonal. Y creo imprescindible señalar que cuanto menos integral sea ese desarrollo, más problemático resulta. Si quieren que les diga la verdad, cada vez que escucho hablar a la ligera de lo no dual, me agarro fuertemente al zazo, que como muchos de ustedes sabrán, es el cojín de meditación. Convendría para comenzar darnos cuenta de las muchas gafas que interfieren en nuestra percepción del mundo. Y no todas son tan transparentes como las que ahora llevo puestas. Por ello no estaría de más empezar a atisbar en el mundo percibido nuestras propias huellas y el tropel dejado en él por los instrumentos y la metodología empleada, lo que en este orden de cosas se denomina artefactos. Nuestros sentidos, por otra parte, solo registran aquellas variaciones sensoriales que tienen lugar dentro del rango del espectro de lo perceptible. Pero además, los sentidos tampoco se limitan a registrar pasivamente la información objetiva que llega hasta ellos. Nuestros sentidos no duermen ni cuando estamos dormidos, sino que permanecen, por así decirlo, en stand-by, dispuestos a activarse y a movilizarnos ante cualquier estímulo que tenga valor de supervivencia, ya sea a nivel cultural, social o personal. A nivel personal, por ejemplo, descartamos la inmensa mayoría de los estímulos que habitualmente nos bombardean y solo registramos aquellos que llaman nuestra atención, que nos gustan, que coinciden con nuestras expectativas, que confirman nuestra visión de las cosas, que no activan nuestros mecanismos de defensa. No vemos, pues, las cosas tal cual son, sino tal como somos. Lo queramos o no, nuestra visión está sesgada y superpone a la realidad reflejos en los que puede advertirse
el guiño cómplice de nuestra impronta. Pero esta aparente flaqueza, que nos aboca a la distorsión, constituye también, desde otro punto de vista, nuestra mayor riqueza, porque abrirnos las puertas de la prisión de la inmediatez supone simultáneamente una invitación a asumir el papel que, lo queramos o no, estamos desempeñando ya en la co-creación del mundo. Hay dos formas de aproximación a la realidad que me parece necesario diferenciar claramente: la descripción y la interpretación. La descripción, que responde a la pregunta ¿cómo se nos presentan los objetos o los procesos?, cumple con propósitos básicamente informativos, expresivos y argumentativos. La interpretación, por su parte, que responde a la pregunta ¿por qué?, cumple con una función comprensiva y explicativa que siempre tiene lugar desde un determinado contexto que actúa de marco de referencia. Vamos, que queda poco, me lo digo a mí en primer lugar. Describir consiste en recrear, por medio del lenguaje, una representación que evoque lo más fielmente posible en uno mismo o en los demás la impresión sensorial provocada por el estímulo original. Si queremos describir adecuadamente, convendría aprender a colocar provisionalmente entre paréntesis todo intento de comprensión, dejando las explicaciones para otro momento. Damos con demasiada frecuencia por sentada la sencillez de la observación y la adecuación, por tanto, de los datos así recopilados. Pero lo cierto es que si no cuestionamos nuestra mirada ingenua, dejaremos abiertas sin más, de par en par, las puertas para que el tenido implícito de nuestra mirada acabe imponiéndose y distorsionando inadvertidamente lo que vemos. Para ver, tenemos que hacer o dejar de hacer algo. Para saber si llueve, por ejemplo, debemos mirar. Para ver una ameba tenemos que utilizar un microscopio. Si queremos entender de qué hablan los maestros Zen, tendremos que aprender a dejar de hacer. Y si queremos describir adecuadamente lo que vemos, convendrá desarrollar una mirada justa y referirnos luego a ello empleando una palabra justa. No estaría de más dedicar el tiempo necesario a aprender a mirar con una mirada lo más limpia posible y que no pretenda otra cosa más que ver. Y la mirada fundamental del cuadrante superior derecho es una mirada distante y objetiva, una mirada en tercera persona, una mirada no comprometida, una mirada de marciano. Descripción e interpretación son también dos pasos secuencialmente diferentes de cualquier investigación. Y es que, para poder interpretar, es necesario contar antes con los datos. No se han descubierto, por ejemplo, preguntándose por qué antes de tiempo. No se han descubierto empeñándose en desvelar prematuramente el significado de algo de lo que todavía carecían de la suficiente información. Tememos las dudas y nos aferramos a las certezas como tabla de salvación. Pero si no nos familiarizamos con las dudas y aprendemos a nadar en ellas, corremos el riesgo de quedarnos anclados en las certezas o de naufragar entre las dudas. Hay un tiempo para la comprensión, otro para la ignorancia y aún otro, como decía Watts, para la sabiduría implícita en la inseguridad. No estaría de más que nos acostumbrásemos a morar en la incertidumbre, porque quizás ese
sea el umbral de la auténtica certeza. Estamos también tan sedientos de explicaciones y conclusiones que pasamos galopando por encima de la descripción, dispuestos a llegar cuanto antes a conclusiones y explicaciones y preocuparnos mucho por el precio de nuestra precipitación. No han hecho nunca el intento de aparcar todo intento de comprensión hasta el momento de que dispongan de los datos necesarios. Porque eso es en el fondo lo que pretendo subrayar en esta charla, insistir en la necesidad de respetar los tempos y no empeñarnos prematuramente en entender, porque de otro modo acabaremos inevitablemente forzando interpretaciones. ¿No han advertido en muchas ocasiones que la mera descripción adecuada de los hechos revela su significado sin necesidad de realizar el menor esfuerzo interpretativo? Es evidente, por las razones mencionadas al comienzo, que toda descripción es ya una suerte de interpretación. Lo que no es de extrañar, porque la descripción es uno de los polos del continuo de la interpretación. Y es cierto también, por tanto, que no existe descripción absolutamente fiel y despojada de todo rastro interpretativo. Además, la descripción mantiene con la realidad una relación asintótica, de modo que por más exhaustiva que pretenda ser, jamás coincidirá plenamente con ella. O dicho de otro modo, siempre habrá un grado de deriva entre territorio y mapa. No conviene, pues, confundir descripción con interpretación, porque, como corroborará cualquier cartógrafo, el grado de correspondencia entre mapa y territorio, es decir, entre el mundo y nuestra representación de él, varía considerablemente en función de la fidelidad de la descripción. Hay descripciones más a caballo de los datos y otras que parecen impacientes y más que deseosas, por razones muy diversas, de alejarse de ellos en todas direcciones. Porque si acabamos equiparando descripción a interpretación, corremos el riesgo de convertir a la revolución copernicana implícita en el giro posmoderno en el tobogán de una involución tolemaica que, en un interminable juego de la oca, nos lleva una y otra vez al mismo punto de partida. El desarrollo de la mirada justa y de la palabra justa requiere de una adecuada ascesis o disciplina, y ese, como decía Blay, es un músculo que solo se desarrolla ejercitándolo. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Era lo que has dicho al final, de que pensaba que el fotografía... Sí, aquí. El proceso que has dicho de que pasaría cuando se confundiera... Cuando se confundiera la descripción y la interpretación, has dicho toda esta frase, ¿lo podrías explicar de forma más clara? Sin el tobogán, correr, no sé qué. Algo que puede ser potencialmente revolucionario, si no lo hacemos bien, acaba convirtiéndose en algo regresivo, que no
vuelve otra vez a colocar en el mismo punto de partida. Si no diferenciamos, si llegamos a la conclusión de que toda descripción es una interpretación, toda visión del mundo ya es una interpretación, estamos cortados del mundo y no hay posibilidad de conexión, entonces sencillamente entramos en el solipsismo, y eso es el otro extremo del realismo ingenuo, es el idealismo. Ahí no hay conexión alguna con el mundo. Hace falta buscar algún camino medio que nos permita colocarnos a caballo entre las dos cosas para poder aprovechar las ventajas del realismo. No me cabe la menor duda de que estáis aquí. De lo que sí me cabe la mayor duda es de que yo esté aquí. Pero, por otro lado, también es cierto que esto es una creación mía y vuestra. Bueno, ¿cómo encontrar el lugar justo en el que podamos cabalgar entre esos dos extremos y seguir adelante aprovechando todo lo que la evolución individual y colectiva nos ha ido proporcionando? Es muy fácil decir, todo está dado en contextos, yo soy un simple fruto de el cerebro y la conciencia. Pues debe ser que los dos así nacen de golpe, coemergen. A mí se me ocurre que coemerger es así como... No entiendo muy bien cómo funciona eso, la verdad. Pero es que uno es la base del otro y el otro es el peinase de uno, no sé. La descripción sería la respuesta a la pregunta de cómo es. Sí. Y la pregunta por qué nos aboca directamente a la interpretación. Hace falta, en mi opinión, antes de preguntarnos por qué, y todavía seguimos como niños pequeños preguntándonos por qué, como si esa pregunta fuera interesante y nos llevara a algún sitio. A lo mejor después sí, pero como no hayamos antes acumulado la suficiente información, no impondremos sobre la realidad el esquema interpretativo. ¿Cuál? Pues no sé, si lo contemplo desde la perspectiva psicoanalítica, ya sabéis la culpa que tienen ahí mis padres. Y si lo contemplo desde la perspectiva conductista, pues ya sabéis ahí la culpa que tiene el aprendizaje. Si lo contemplo desde la perspectiva familiar, ya sabéis ahí quién tiene la culpa de todo. Quiero decirte, seguramente todas las visiones han aportado comprensiones importantísimas, pero ninguna de ellas es exclusiva. Habrá que ver el modo de saber aprovecharlas de modo productivo y seguir adelante. ¿Cómo era la pregunta? No, me encanta. Más o menos queda claro. Para ir integrando más el modelo de Wilber, la descripción sería del cuadrante superior derecho, ¿no? Entonces, la interpretación ya serían los otros tres cuadrantes, lo que afectaría. Pues posiblemente, no sé, la verdad es que no sé. Sé que interpretar es posterior, debe ser posterior. Si no es posterior y se empieza a interpretar antes de tiempo, muchas veces basta con mirar para que las cosas solas se revelen. Y si antes de mirar ya estamos interpretando, no permitimos que se nos revelen tal cual son. Decía Blaya en este sentido algo muy sencillo. Mira. Y entonces, si llevas un buen rato mirando, verás cómo las cosas adquieren relieve. No solo las cosas externas, también las cosas internas. Quiero decir, ahí el significado se revela solo si miras adecuadamente. Si insistes en la descripción. Es otro modo de decir, tenemos que aprender a mirar. No sabemos mirar, damos por sentado que sabemos mirar, pero eso no es verdad. Tenemos una mirada tan cargada de ruidos que no miramos. Claro, lo que me refiero, los ruidos serían los tres cuadrantes, digamos, la Yo cultura, sí, lo social, y lo que queremos ver sería el objetivo. Claro, en ese sentido. Claro. Esos ruidos son las gafas internas que todos llevamos y corresponden a los cuatro cuadrantes, efectivamente. Bueno, esto es una aportación personal. Yo quería decir
todas estas visiones de que tú hablas de psicoanálisis familiar, todo esto, pues son aportaciones, como bien decíamos, que conjuntas pueden aportar una visión más clara de lo que es, de la mirada, ¿no? Objetiva, entre comillas. Entonces, yo pienso que cada mirada tiene su punto de vista importante y que, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? La integración, pues, tiene que llevar a integrar todas estas terapias en un contexto que sea abierto, ¿no? De alguna manera es eso de, si reconocemos que estamos contemplando las cosas desde una perspectiva y vemos cuál es esa perspectiva, estupendo, no hay ningún problema. Pero hay que darse cuenta de cuál es la perspectiva, porque esa perspectiva nos ofrece visiones muy ricas sobre la realidad. Fijaros, algo a propósito de lo que, no sé quién lo comentaba, Maribel, creo, me recordó un comentario que hizo Salvador Paniker hace mucho tiempo, que es muy sencillo, es algo así como: el reduccionismo nace como una herramienta de comprensión. Filosóficamente el reduccionismo es una herramienta para comprender algo complicado, lo pasamos por una cosa sencilla y tenemos aquí una visión sencilla de la cosa. Claro, esa es una visión nomás. Pero si nos olvidamos que hemos hecho eso para tratar de entender algo y creemos que lo que estamos viendo es la realidad, entonces apaga y vámonos, eso es lo que ha ocurrido. Si no nos damos cuenta de la máquina a través de la cual interpretamos el mundo, es darse cuenta de que estos son unas herramientas y ya está, son herramientas. Sí, y son utilísimas por otro lado. Quiero decir que son herramientas igual que el yo. Igual que el yo no se acaba con el yo a martillazos, al revés. Se acaba con un yo a prueba de martillazos. Es que no se puede así. Claro, no se puede así, no se puede. Hay que ser, como en la Big Mind, hay que aprender a pedir permiso a uno mismo y a los demás. Hay que aprender a ser amable. Como no aprendamos a ser amables y compasivos con nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás? El juego tiene que ser ahí simultáneo, ¿no? La interpretación vendría a ser lo mismo que la hermenéutica, ¿no? Y supongo que sí, claro. Hermenéutica es interpretación. Gracias por el estilo nuevo, diferente. Nos has transmitido con lenguaje poético conceptos más académicos, digamos. Hay una expresión que me llamó mucho la atención, que es: el universo habla a través de patrones. Claro, descubrir esos patrones, codificarlos, comprenderlos, entenderlos, nos da pie a conocer el lenguaje del cosmos. No es el lenguaje nuestro. Quiere decir que cuando yo estoy valorando algo, y estoy pensando ahora en una investigación en concreto sobre evaluación de unas calificaciones, la evaluación, cuando nos dicen que sea objetiva, es imposible, porque en todo proceso de evaluación es un proceso interpretativo. Entonces, cuando yo estoy tratando de comprender algo, en el fondo estoy interpretando a partir de que incluso la descripción misma, cuando estoy describiendo algo, hay patrones psicológicos, sociales, ambientales, culturales, que están determinando mi manera de ver en este momento. Si hubiera nacido 2 siglos antes o nazco un siglo después, seguramente que mi manera de pensar estaría determinada por estos patrones más amplios de uno mismo, ¿no? Entonces lo digo porque el concepto de comprensión que está detrás de este juego, digamos, para buscar una tríada, para romper esa polaridad de describir y comprender, y de describir y interpretar, vamos buscando esa comprensión, y esa comprensión entiendo que está marcada
por estos patrones que están más allá de los individuos, de tal manera que cuando el investigador o la persona que está mostrando algo está marcada inconscientemente, seguro, por un tipo de informaciones, de estructuras que marcan esa parte de interpretación. Quiero decir, que la interpretación nunca es subjetiva, sino colectiva. No sé si me permite expresar esto. Detrás de esa visión interpretativa aparentemente individual existen códigos que están marcándolos. No sé qué opinas de esto, es alguna pregunta. Claro. Es que la presencia de los 4 cuadrantes está ahí impregnándolo todo. De algún modo hemos nacido aquí, literal y metafóricamente en mi caso, bueno, aquí no, un poco más allá. Hemos nacido aquí, estamos impregnados de esta cultura y estamos impregnados de las pautas de este lenguaje, sujeto, verbo, predicado, y eso es algo intersubjetivo. Claro, unas de las gafas que intermedian en nuestra relación con el mundo, tanto en este sentido como en el otro, una de las gafas es la intersubjetiva, claro que sí, por supuesto. Yo, aquí, a tu izquierda, abajo. Hola. ¿Qué pasa? Mi pregunta es la siguiente. Además ahora quizá que están tomando tanta importancia económica, ¿nos vamos a poder entender con los chinos? Al fin y al cabo, ellos, su forma de escribir es, o por lo menos en la escritura es tan diferente a la nuestra, ¿no? Todo el tema de los ideogramas, mientras que la nuestra es discursiva y todo eso. ¿Realmente vamos a podernos entender? Me da la impresión de que esa misma pregunta puedes cambiar el complemento chinos por cualquier otro y es lo mismo. Nos vamos a poder entender. De algún modo es que estamos condenados a entendernos y cuanto antes entendamos que estamos condenados a entendernos y lo aceptemos y entonces la condena se convierta en una danza, entonces estaremos disfrutando, claro. Pero ese va a ser un proceso que no está exento de complicaciones, claro. Mira los signos, ¿no? La bolsa acaba de hacer catacroc y los diagnósticos que se hacen, pues me parece que apunten en un sentido muy interesante, ¿no? Tirar balones fuera para echar la culpa aquí, me parece que hay un abordaje muy integral, pero bueno, crucemos los dedos y supongamos que sí, claro que dependerá de nuestra intención, entre otras cosas. Y como eso es algo con lo único que podemos tratar es con nuestra intención que esa intuición sea lo más abierta posible, lo más abierta y risueña posible. Hay una imagen que me resulta muy gráfica en este sentido, que utilizo en la práctica clínica, que es que tu actitud sea como una sonrisa suspendida en el aire. No la sonrisa idiota, no la sonrisa comprometida, no la sonrisa distante, es un gesto interno de apertura y de economía hacia el otro. ¿Verdad que ya? Sí, sí. No, después de la charla, yo he deducido que la descripción totalmente objetiva es imposible. No sé si es que esa es la conclusión o no. Pero independientemente de eso, la duda que me queda es si tengo que romper todas las gafas que tengo dentro o ir a comprarme todas las que puedo. Para empezar, darme cuenta de que llevo muchas gafas. Para continuar, ver cuáles son, de dónde vienen, cómo tiñen, cómo distorsionan y cómo me ayudan a crear el mundo también. Porque eso no solamente es negativo. Es decir, que tenga muchas gafas no solo es una limitación, es una ventaja. Porque ese es mi gesto particular a la hora de expresarme. Entonces, darme cuenta de que mis gafas no soy yo es un paso importantísimo. Si llegamos ahí, hemos dado un paso de gigante. Y si me doy cuenta de que tengo 2 gafas, pues ya es que la cosa es la hostia. Y comprar más gafas, o intercambiárnoslas con los demás, o... Perdón. Siguiendo con este razonamiento que acabas de hacer también,
Yo también percibo que junto con este diálogo que has establecido entre la interpretación y la descripción, ¿verdad? ¿Cómo combinamos también que lo que vamos, que la realidad es dinámica? La realidad no la podemos fijar, sino que es dinámica, por un lado. No solamente que es dinámica, sino que también cuando actuamos sobre ella, la transformamos de la manera como sea. Y entonces, por ejemplo, me pregunto yo, quizás lo importante es el proceso. Es el proceso el que hace que realmente estemos encaminando una realidad hacia un lado o una realidad hacia el otro. Y a veces es lo que yo pienso que tenemos que trabajar mucho más. ¿Cuál es el proceso de acercarnos, que nos dé una dirección o no? Bueno, a mí se me, fíjate, siguiendo con la misma metáfora, me da la impresión de que estas gafas son gafas que no ven cosas. O sea, estamos acostumbrados a mirar con gafas, a mirar desde una mirada que contempla objetos. Sin embargo, ni la mirada está fija ni los objetos están fijos. En lugar de considerarlo como una cámara fotográfica que capta fotografías instantáneas diferentes, habría que considerarlo como un vídeo que va... Pero eso me da la impresión de que solo la práctica puede ayudarnos a contemplar desde esa otra mirada. Por otro lado, estamos acostumbrados, si vemos cosas, si vemos procesos que discurren o en lo circadiano o poco más. No tenemos mirada para ver procesos de lustros ni de siglos, no tenemos mirada histórica, no sabemos mirar con ojos que vean los cambios a lo largo de los siglos o a lo largo de los lustros. Tenemos una mirada demasiado atrapada en lo inmediato. O sea, de la misma manera que tiempo atrás estábamos tan atrapados en lo inmediato que teníamos que ir al río a lavar a continuación, sustraerse de la inmediatez es un paso adelante, que claro que nos aleja del mundo y de los demás, pero a la vez nos acerca desde otra perspectiva. Si contemplamos eso como pérdida y no como enriquecimiento simultáneamente, estamos viendo que un hacha solo sirve para asesinar a los demás, cuando por más ganas que tengamos, pues sirve para muchas otras cosas. ¿Aquí? Sí, disculpe. Gracias por la ponencia. A menudo he pensado que nuestro cerebro nos suele jugar dos malas pasadas. La primera es hacernos incapaces de sentir su propia realidad física, y la segunda es ocultar la complejidad que hay en nuestra propia percepción, ¿no? Por ejemplo, mi visión, cuando yo percibo mis tres dimensiones, mi cerebro ha hecho un trabajo increíble para que yo llegue a percibir tres dimensiones y para que yo le hable de colores o le hable de relieves. Y eso a menudo se ha utilizado para justificar pues, el relativismo extremo, porque claro, no podemos percibir la realidad porque, quién sabe, porque yo soy distinto. Pero ¿hasta qué punto le parece a usted que es justo o es injusto, enriquece o entorpece el dejarnos llevar por ese relativismo y no quizá aceptar que es verdad que hay una distorsión H entre el fenómeno y cómo lo percibimos como seres humanos, pero que en el fondo lo compartimos? Me gustaría saber su propia... A mí me da la impresión de que las dos cosas, hay que encontrar una tercera vía que sume... Es verdad, las cosas se dan en contextos y son relativas. Pero hay relatividades más relativas que otras. Para mí, hay una jerarquía de relatividades. Hay cosas que son más relativas, pero si de entrada decimos, como todo relativo, entonces apaga y vámonos y me da lo mismo y no me comprometo y no me desarrollo, entonces me condeno al nivel inferior de la relatividad. ¿No le parece a usted que esto se hace demasiado? Sí, sí. Y me parece que esa es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Boomeritis, por ejemplo, es una novela de Wilber que toca el tema del relativismo extremo y en ese sentido es muy ilustrativa, aunque de manera muy esquemática también lo toca, pero en fin, toca este tema. La boomeritis es la enfermedad de los boomers, la enfermedad de una generación que creyó que iba a cambiar el mundo, como todas en definitiva, y bueno, y ahí nos hemos quedado a mitad de camino entre un mundo y otro,
Y hay unos que van corriendo y se vuelven a sentar en la silla de antes y otros que están a mitad de cabina, entre una silla y otra y cayéndose de continuo. Bueno, es verdad, el relativismo hay que asumirlo, pero sin hacer de absoluto. Wilber comenta, hay una jerarquía de relatividades. Y yo no sé lo que comento. David, yo quería simplemente comentar algo respecto a lo que esta diferenciación y relación que estableces entre lo descriptivo y lo interpretativo. Antes, cuando estábamos aquí sentados juntos, te comentaba que toda la cuestión de la conciencia que aparecía antes, a mí me hacía pensar en la diferenciación que establece prácticamente gran parte de la tradición hindú y específicamente el yoga y la tradición vedanta, donde diferencia entre la mente y la conciencia. Normalmente nosotros no lo hacemos, porque son dos, vamos a decir, dimensiones o facultades o potencialidades que son están tan implicadas o intrincadas que no las solemos diferenciar, pero ellos sí las diferencian. Entonces diferencian entre la mente, que es capaz de pensar, de manejar información, conceptos, y tal vez esa facultad interpretativa, de la conciencia, que es algo inmediato y que no utiliza tanto el pensar, ¿no? Y me hace pensar en la descripción, en el sentido de ver las cosas de forma directa, ¿no? Y sin un procesamiento que nos lleve a conclusiones. Cuando procesamos lo que nos llega y lo llevamos a conclusiones y por tanto interpretaciones, nos metemos por un camino, ¿no? Donde hay, como decías, infinidad de gafas que nos pueden llevar a ver la realidad de muchas maneras. Si nos metemos por el campo de la conciencia en sí misma, ¿no? De la percepción inmediata, ¿no? También nos abrimos a territorios insondables, inmensos, de captación de la realidad. Pero es un camino diferente, tengo la impresión. En la realidad los integramos permanentemente y no los podemos diferenciar. Pero da lugar a una percepción de las cosas diferente cuando no las pasamos por el filtro del pensar, de la interpretación y tal vez más por la descripción, en el sentido, yo entendía a lo que te referías, que lo entiendo así, como las cosas cuando llegan de forma inmediata, de forma directa, de forma más contemplativa y sin esos procesamientos a los que estamos tan acostumbrados. Es muy difícil realmente estar en la realidad, percibiéndola en el presente, sin que intermedie la reflexión y el pensar, es sumamente difícil. No estamos adiestrados a hacer eso. ¿Qué universos, qué comprensiones y qué captaciones de la realidad irían emergiendo, irían apareciendo si pudiéramos cultivar más esa mirada contemplativa, esa mirada más de pura conciencia, ¿no? Si es que se puede hablar así. Esa era la propuesta en definitiva. No dar por sentado que sabemos mirar y ver, sino poner eso en cuestión, ver de qué manera estamos interfiriendo e intermediando nuestra percepción y nuestra expresión, ver de qué modo podemos limpiar nuestras gafas, y eso exige un ejercicio, una tesis, una disciplina. No, es que al final me lo... Pues sí, hay que aprender a meditar. Solo la mirada meditativa es una mirada que ve. Cualquier otra mirada ve timiendo. Pero me habéis descubierto el truco ya. Yo lo que me gustaría quizá matizar sobre eso es que no sería antes de la interpretación, sino después, o sea, la contemplación, sino que haríamos en lo prepersonal, ¿no? Si no podemos decir que podemos contemplar, creo, a ver si lo entiendo, decirlo, entiendo. Que la contemplación sería entender que podemos interpretar y ver cómo, pero no que podemos contemplar directamente, ¿no? Sin quitarnos esas gafas, porque eso sería lo prepersonal, sería decir, bueno, es más importante simplemente no pensar y recibir directamente, que no pasaría por la interpretación. No sé si me estoy pudiendo explicar, pero me gustaría que lo comentaras, sí.
Pues de alguna manera es biográficamente primero estás inmerso en la realidad, ¿no? Luego te sustraes de la realidad y te colocas a una distancia que a veces es cósmica. Volver a restablecer el contacto con uno mismo, con los demás, con el mundo, volver a restablecer el contacto después de haber pasado por lo personal, necesariamente, si se hace limpio, te encamina hacia lo trans, no hacia lo pre. Quiero decirte, si desde lo personal no te colocas en el fiel, no te colocas en tu sitio, si no aprovechas las ventajas, si consideras que lo personal es una pérdida, necesariamente te metes por vías románticas pre. Pero tendríamos que reconocer que no podemos captar directamente, ¿no? Sino que siempre pasaría a través de esas gafas, y al reconocer las gafas y al reconocer que estamos realmente describiendo, pero no podemos tener la interpretación, la descripción directa. O sea, la descripción pasa primero por la interpretación y después por otra vez otra descripción, pero ¿qué ha pasado por esa interpretación? Que sea esa interpretación lo más limpia posible. Darnos cuenta de que cuanto más distorsionada, más nos alejamos, y que cuanto más limpia, más nos podemos acercar. Perdón. Cuando hablas de lo romántico, ¿te refieres a por ejemplo, a Rousseau? A lo que Wilber llama retrorromántico. ¿Recuerdas que Wilber habla de lo prepersonal, de lo personal y de lo postpersonal, de lo transpersonal? Es algo así. Ante las dificultades que supone el desarrollo, un movimiento típico es ir para atrás. Esto es demasiado complicado y entonces hay que volver a una edad de oro donde las cosas siempre fueran ideales. Ese es el movimiento romántico al que Wilber se refiere cuando menciona este tema. La última pregunta, por favor. ¿No me oyen? Pensaba que mi voz se oía. Bueno, como la tengo fuerte. ¿Qué ha representado para ti? Decía, a ver si puedes hacernos una descripción lo más pura posible, puesto que tú sí meditas. ¿Qué ha representado para ti traducir a Ken Wilber? Te voy a hacer una descripción prepersonal. Entonces será romántica. Romantiquísimo. La hostia. Okay, ¿y transpersonal?